Prólogo. Las respuestas. Todos tenemos algunos porqués a los que nunca les hemos encontrado respuesta. El por qué Dios permite los males en este mundo, el por qué los que obran el mal triunfan en este mundo. El por qué mueren los niños o nacen con enfermedades, el por qué las enfermedades, el por qué Dios permite las guerras, las catástrofes y calamidades, etc. Pero todo tiene respuesta en las Escrituras, desde el primer relato del Génesis que habla sobre la creación del hombre y de nuestro universo. La creación del hombre es una parábola que está explicada detalladamente en el libro La verdad de la creación en el Génesis, donde se dice que la creación del hombre espiritual fue revelada 5 siglos antes que la creación de nuestro universo y del hombre terrenal. Es decir, que fuimos creados primero como seres espirituales en Edén, porque la creación de nuestro universo y del hombre de naturaleza terrenal ha sido una gracia de Dios, para que el ser humano llegue a salvarse dentro de la libertad en la que hemos sido creados. Y posteriormente, como el Señor me hizo ver más sobre la trayectoria de nuestra vida cuando por desobediencia fuimos expulsados del jardín de Edén hasta llegar aquí. Y es que hay un vacío en el tiempo desconocido por nosotros, que expliqué en el libro Y la luz se hizo, a través de los textos bíblicos que hablan de ello. Y por conclusión, el libro La verdad del Apocalipsis, que nos revela de la fidelidad de Dios en su búsqueda por la salvación de los hombres. Este libro de la verdad del Apocalipsis está también explicado frase por frase. Y todo esto que por la gracia de Dios he podido escribir, ha sido por el don de entender las Escrituras como hizo con los apóstoles, y no por un estudio o investigación. Todo por la gracia de Dios, para que muchos salgan de sus dudas y de su incredulidad ante la proximidad de la gran tribulación que precede al final de los tiempos. Todo es una llamada de amor de Dios para sus hijos, sobre todo para los que están desviados. Siguiente tema. La verdad completa. La verdad completa. La verdad completa es lo que prometió Jesús a sus discípulos, diciéndoles que el Espíritu Santo nos llevaría a la verdad completa, pero no era el momento propicio y ellos no podían recibirla entonces. Y se lo dijo con estas palabras. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello, pero cuando venga el Paráclito, el Espíritu de la verdad, os llevará a la verdad completa, pues no hablará por su cuenta sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Juan 16, 12, 14. Ellos estaban tan cerca de Jesús, pero no era el momento, pues ellos no estaban aún preparados. Mas ahora que se vislumbra, como dice la Biblia, el principio de los dolores de alumbramiento, el Señor quiere desvelar a su pueblo la verdad sobre el proceso de nuestra existencia, desde nuestra creación hasta ahora. No sabemos lo que el Señor aún revelará a esta humanidad, pero aquí nos ha dado a conocer cuanto hasta ahora no hemos conocido sobre el proceso de nuestra propia existencia. La verdad completa no podían recibirla aún aquellos discípulos, pero años después el Señor eligió a Pablo. El apóstol Pablo fue elegido de forma extraordinaria, directamente por Jesús. Hechos 9:4-6. Y de tal magnitud fue aquel encuentro que él pudo decir que el Evangelio que él anunciaba lo había recibido directamente de nuestro Señor Jesucristo, y que no lo había aprendido de ningún hombre. Gálatas 1:11-24. Y algunos consideran a este apóstol Pablo como uno de los 12. Es cierto que el Señor había dicho que el lugar de Judas, uno de los 12 que se había suicidado, quedara desierto. Hechos 1:20. Pero los apóstoles oraron para elegir quién habría de ocupar aquel lugar y elegir otro discípulo en sustitución de Judas. Así que eligieron a 2 y lo echaron a suertes, y la elección recayó en Matías, que fue enviado a Antioquía. Hechos 1:26. Pero de Matías no se dijo más ni en el libro de los Hechos, ni en las cartas de los apóstoles. En cambio el Señor eligió al apóstol Pablo, que dejó huella en su apostolado, más que los otros apóstoles.
Y aquí queremos resaltar lo que él dijo acerca de nuestro origen y de cómo todos nosotros, toda la humanidad, fuimos los que habíamos pecado cada uno por su propia decisión. De esto hablaremos después, en el tema el primer pecado. Pablo, afectado de la vista, escribía las cartas por medio de otra persona, como ocurrió con esta carta a los romanos. Bien, pues ahora en nuestro tiempo también ha querido desvelarnos cuanto aquí os digo, e igual que el apóstol Pablo he tenido que escribir dictando a otra persona lo que está escrito en este libro y en el anterior titulado Y la luz se hizo. Como hemos dicho en el prólogo, son muchas las interrogantes que la gente se hace y que nosotros también alguna vez nos hemos hecho acerca de nuestra existencia y de Dios, porque por un lado se ven los males en este mundo, mientras en su fuero interno sienten que Dios es bueno, pero miran alrededor y ven los males que asolan esta humanidad. Ven las injusticias, las maldades, ven cómo nacen niños ya enfermos o discapacitados. Y mientras por un lado ven que Dios es bueno, no encuentran respuesta a que pueda salir de las manos de Dios algo que no es perfecto. Por otro lado ven las calamidades y destrozos producidos por los fenómenos naturales y tantas guerras en este planeta, y se preguntan cómo Dios permite todo eso. Pero todo ello tiene respuesta desde las Escrituras que Dios nos ha ido revelando a través de los siglos. Sin embargo, no todo se había podido comprender según el propósito de Dios, que ha determinado este tiempo para que entendamos hoy toda la verdad sobre nuestra existencia. Y ahora en la proximidad de los momentos finales nos llega como un regalo la verdad de nuestra historia completa desde que fuimos creados en el Edén, porque Dios nos creó a todos en aquel principio que se narra en el libro del Génesis sobre la creación del hombre y de nuestro universo. Y de una forma muy extractada trato de que el lector comprenda lo que está escrito en 3 libros que basados en las Escrituras y que con la ayuda del Señor pude ver y escribir, pues Él me abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y he podido entender lo que aquí digo. Lo mismo que a los apóstoles les abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Lucas 24, 45, 47, y ellos entonces comprendieron lo que estaba escrito anunciando al Mesías. Así también me hizo entender frase por frase la parábola sobre la creación del hombre en el Edén y que por el pecado, que no fue un pecado heredado sino que cada uno de nosotros desobedeciendo a Dios voluntariamente, habíamos seguido la invitación del demonio. Desobedecimos y perdimos la luz y caímos en un estado de tinieblas que la Biblia llama Seol, pero compadecido el Señor de nosotros no nos abandonó ni permitió que cayéramos al abismo, sino que nos sostuvo en un estado que la Biblia llama Seol, cuando estábamos aún en nuestras tinieblas y Dios nos visitó en espíritu. De ahí hemos venido a esta humanidad que es un año de gracia por la misericordia de Dios, y aquí hemos de ganar la batalla definitiva para ser salvados por nuestro Señor Jesucristo. La batalla definitiva porque aquí están según dice la Biblia los espíritus de maldad y su jefe, que Dios permite porque hemos sido creados en la libertad y así nosotros hemos de decidir voluntariamente rechazar lo que habíamos elegido y buscar la salvación en Cristo, o seguir al que nos engañó en aquel principio. Porque a esos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo hemos de rechazar para ser salvados, puesto que ya no habrá otro año de gracia sino que a todos los que se dejen guiar del mal, descenderán al abismo que será la condenación para siempre. La Biblia llama año de gracia a nuestro paso por aquí como seres humanos. Y es año de gracia por la misericordia de Dios que envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y esa salvación o condenación para siempre está detallada también frase por frase en el libro La Verdad del Apocalipsis. Y hay un tercer libro que es Y la luz se hizo que detalla, siempre según las Escrituras, la caída en el Seol antes de llegar a esta humanidad, y para todos los que habiendo estado en esta humanidad no busquen ni sigan la verdad, les espera el Seol de los condenados que los llevará a la muerte eterna, a la segunda muerte, cuando se ejecute la justicia final según dice el Apocalipsis.
porque la primera muerte fue la que nos sobrevino en Edén cuando desobedecimos a Dios y nos dejamos engañar por el demonio. Y por la gracia de Dios, todos los que hayan vivido según la palabra que nos indica el camino para ser salvados, todos habrán llegado y llegarán a la salvación que el Apocalipsis describe como la Nueva Jerusalén, la Jerusalén eterna. El primer pecado. Todos pecaron, a una se corrompieron, no hay quien busque el bien, ni siquiera uno. Romanos 3:12. En el principio todo era caos, confusión y oscuridad por encima del abismo, pero el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Génesis 1:1. El primer pecado se gestó en el Edén, donde Dios puso un jardín en el que colocó los seres que había creado, como explica el capítulo 2 del libro del Génesis. Comparándolo con las semillas que se plantan para que vayan creciendo, así también nuestros espíritus fueron colocados allí en un proceso de crecimiento espiritual. Y en aquel estado puso Dios también querubines que cuidaban de aquel jardín. Y uno de esos guardianes se llenó de orgullo y soberbia y se rebeló a los planes de Dios. Y como en la presencia de Dios solo puede existir el bien, aquel querubín perdió todos los dones que Dios le había dado. Y otros ángeles le siguieron en su rebeldía, es por eso que Jesús le llama padre de la mentira cuando dirigiéndose a los judíos que no creían en su palabra, les dijo que ellos eran hijos de su padre el diablo, que era homicida desde el principio y padre de la mentira. Juan 8:44. Le llama homicida porque él fue el que nos llevó a la primera muerte cuando entonces perdimos la vida en la gloria de Dios. También Dios le dice a Jacob, cuyo nombre significa mentiroso, que su primer padre pecó y sus enseñadores se rebelaron en contra de él. Isaías 43:27. Y queriendo extender esa maldad vino a nosotros que estábamos en aquel proceso de crecimiento y nos engañó con su mentira, y nosotros desobedeciendo a Dios le creímos a pesar de que Dios ya nos había advertido. Así se gestó aquel primer pecado por el que perdimos la vida en Dios que disfrutábamos en Edén, lugar de delicias. Así comenzó la historia de nuestra humanidad, pues aunque allí éramos solo seres espirituales que no habíamos llegado a esta humanidad, se nombra desde aquel principio como hombres, aunque aún éramos solo seres espirituales. Si se nos hubiese dado otro nombre no entenderíamos que se está refiriendo a nosotros mismos. Nuestro pecado fue de desobediencia, mientras aquel querubín y todos los que lo siguieron pecaron por rebeldía. Dios lo permitió porque todos los seres hemos sido creados en la libertad, que es el don más preciado que tiene el hombre. La rebeldía de aquellos fue perder para siempre la vida en Dios. Pero nosotros que no fue por rebeldía sino porque fuimos engañados, Dios se compadeció de nosotros y acercándose a la hora de la brisa, nos protegió para que no cayéramos al abismo, sino que nos sostuvo en el estado de tinieblas en el que habíamos caído, que en la Biblia se llama Seol del que hablaremos a continuación. Y de aquel ser rebelde habla el profeta Ezequiel diciendo que se convirtió en un ser horrendo causa de espanto. Ezequiel 28:16-19. Compadecido Dios de nosotros nos protegió en el Seol y entonces concibe esta creación preparada para nosotros, para toda aquella humanidad caída en un estado de tinieblas. Por eso dice que en el principio todo era caos, confusión y oscuridad por encima del abismo, pero que el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas, esto lo dice en Génesis 1:1. Y antes de comenzar la creación de este mundo natural, dijo Dios: hágase la luz. Y la luz se hizo. Es muy importante conocer este principio ya que por no conocerlo muchos no creen en Dios. Muchos no han creído porque el heredar un pecado que cometió un solo hombre, les parece una injusticia. Y eso es lo que se había entendido hasta ahora. Hoy ya podemos entender que fue un pecado individual, un pecado de cada uno voluntariamente. Así dice la Biblia que nadie heredará el pecado de otro. Que no morirá el padre por la culpa del hijo, ni el hijo por la culpa del padre, sino que cada uno morirá por su propia culpa.
Deuteronomios 24:16. Y también lo dice el profeta Jeremías. Jeremías 31:29. Y lo que ha llevado a esta interpretación errónea de creer que habíamos heredado el pecado del primer hombre, ha sido porque a la palabra Adán se le ha dado el significado individual, como si hubiese sido un solo ser humano, cuando es en realidad toda la humanidad. Pues en esa palabra están incluidos todos los seres humanos de todas las épocas. Entonces cuando se dice que el hombre pecó se refiere a cada uno de nosotros. Y así lo dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Todos pecaron, a una se corrompieron. No hay quien ame lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua urden engaños. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura son sus caminos, y no conocieron el camino de la paz, no hay temor de Dios ante sus ojos. Romanos 3, 10, 18. Dice específicamente que cada uno de nosotros habíamos pecado, que no se libró ni siquiera uno. Y con esta descripción hay diferencia de pecados, pues unos pecaron por su lengua con engaños que pueden ser los estafadores, engañadores, abusadores, etc. Otros que tratan de dañar el alma a otros que se les nombra aquí que tienen veneno de áspides. Otros que viven en la amargura y maldiciendo. Otros por la violencia que no conocieron el camino de la paz en que vivíamos. Y todo ello porque no hay temor de Dios en ellos. Estos diferentes pecados en los que habíamos caído agrupados, podemos decir como en familia que es lo que dice la carta a los Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas ante Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Efesios 3, 14, 5. Observemos que este texto nombra que éramos familia primero en el cielo y luego en la tierra. Esto quiere decir que antes de venir aquí ya éramos familia en el cielo, cuando nos unimos en el pecado por grupos diferentes. De aquí se deriva también los parecidos físicos, de temperamentos, de actitudes y de pecados. Entonces entendamos que no hemos heredado ningún pecado sino que cada uno voluntariamente pecó, y las consecuencias de ese pecado han recaído directamente en cada uno. Cada uno de nosotros ha venido aquí trayendo las consecuencias de su propio pecado. Y hasta ahora todos los creyentes, reconociendo nuestra limitación, hemos aceptado incondicionalmente lo que no habíamos entendido. Y grande es Dios que ante los momentos tan difíciles que ha de atravesar esta humanidad, nos ha dado a conocer esta verdad. Pues por no conocerla, muchos no han creído en el amor de Dios, porque ven los males que están en este mundo, por ver cómo nacen niños con enfermedades, con incapacidades mientras se les dice que Dios es amor, todopoderoso, infinitamente bueno y misericordioso. Por lo tanto es necesario conocer cuánto hoy el Señor nos está diciendo al desvelar esta verdad. El Seol, la primera muerte. En el espíritu fue a visitar a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro 3, 19. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2, 10, 11. El diccionario dice que es la zona de oscuridad donde habitan los muertos. Pero más que una zona, un lugar, es el estado de los espíritus caídos en las tinieblas por el pecado. Se trata de la vida espiritual, por eso decimos que es el estado en que se encuentran los espíritus caídos en las tinieblas por el pecado. La Biblia habla del Seol primero, como consecuencia del primer pecado que fue la primera muerte que nos sobrevino, por lo que habíamos perdido la vida en el Edén. Y también habla la Biblia de un segundo Seol donde está o estarán todos los espíritus de los que después de pasar por esta humanidad, no se hayan salvado, a los que les sobreviene la segunda muerte. Nosotros habíamos muerto a la vida en Dios. Y aunque Él nos había advertido, nosotros desobedeciendo habíamos preferido seguir detrás de aquel ser rebelde,
es decir que habíamos menospreciado la vida en Dios y nos quedamos en un estado de tinieblas que por su misericordia Dios nos sostuvo, y todavía hoy nos sigue sosteniendo para que no caigamos al Seol de los condenados. Él quiere llevarnos a su luz que nos trae la salvación. Por eso Cristo bajó en espíritu al Seol. Lo dice así. El día que descendí al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Ezequiel 31:15. Precisamente que la presencia en espíritu de Cristo, nos hizo sentir el dolor por la pérdida que tuvimos al pecar, porque luto es el dolor por la pérdida de un ser querido, y habíamos perdido la vida en Dios, la relación con Él. A esto también se refiere en Génesis 1:1 cuando dice que al principio todo era caos, confusión y oscuridad por encima del abismo, y que el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Ese estado de caos, confusión y oscuridad, se refería a nuestros espíritus que habían perdido la luz de Dios, la vida en Dios. Es por eso que Dios concibe una creación nueva para nosotros, donde la luz nos llegara y veamos su luz para ser salvados volviéndonos a Él. Dios preparó para nosotros para salvarnos todo este mundo natural en el que hoy también estamos nosotros, todo este universo que nos maravilla y nos asombra, y que ha sido solo preparado para nosotros. La Biblia nombra dos zonas distanciadas llamadas Seol. El estado en el que se encontraban o se encuentran los espíritus, como consecuencia unos de la primera muerte que fue el primer pecado en Edén, y después de pasar por esta humanidad, todos los que no se salven caerán al Seol de la segunda muerte, que será para todos los que después de pasar por esta humanidad no hayan querido salvarse. Por eso dice la palabra que del Seol se sube, y al Seol se baja, 1 Samuel 2:6-9. Todos los que estamos aquí hemos subido del primer Seol donde nos visitó el Espíritu de Dios. Y unos vieron la luz y otros no, por lo que aquí llegan unos que buscan más de la luz de Dios, y otros que continúan en su confusión, la confusión del pecado. A ese Seol bajó nuestro Señor Jesucristo en espíritu según dice la carta de Pedro, que bajó a visitar a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro 3:19-20. Lo compara con una cárcel porque de la cárcel se puede salir para obtener la libertad, que también lo dice en otros versículos la Biblia. Este tema está más ampliado en el libro Y la luz se hizo, que pueden ver o escuchar online en http://3ubs.com. Antes que te formara en el vientre de tu madre, te conocía, y antes de que nacieras te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Jeremías 1:5. Él creó de un solo principio todo linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a Dios, para ver si a tientas lo buscaban y lo hallaban. Por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como habéis dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. Hechos 17:26-28. Como hemos visto después del primer pecado en Edén descendimos al Seol. Y desde aquel estado hemos ido llegando aquí a través de los siglos, generación tras generación. Y Dios puso esta creación que está al alcance del hombre. Y el hombre puede obrar el bien y puede obrar con maldad, porque sigue siendo un ser libre. Dios pone delante de nosotros el camino de la vida por su infinita misericordia, y el camino de la muerte porque fue el camino que nosotros habíamos elegido al pecar. Y así para que aquí en este estado de humanidad, decidamos si queremos volver a Él, pues hasta aquí hemos llegado unos con más luz y otros más en tinieblas. Y para esto para alumbrarnos el camino vino nuestro Señor Jesucristo haciéndose semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Pero también está aquí el demonio y los demás ángeles rebeldes que en el Apocalipsis capítulo 12, dice que fueron arrojados a la tierra. Apocalipsis 12:9. Y esto que nosotros quizás no habíamos comprendido, Dios lo hizo así para que nosotros que habíamos perdido la vida en la gloria de Dios,
ahora en este estado de humanidad luchemos en contra de todo lo que aquel ser rebelde y cuantos lo siguieron, siguen buscando para que en este año de gracia no nos volvamos a Dios sino que nos unamos a Él. Y así nos advierte también el siguiente versículo, además de todas las enseñanzas bíblicas, que nos advierte para que estemos alerta, y nos dice que en los últimos tiempos, anda como león rugiente tratando a quien devorar porque le queda poco tiempo. Primera de Pedro 5:8. Y Dios lo permite no para asustarnos sino precisamente porque nosotros hemos de tomar la decisión, y elegir el camino que nos lleva a la salvación, al retorno a la vida en Dios que decidimos en aquel principio abandonar. Pues allí todo era bien, todo era bueno, y quisimos conocer también el mal. Y eso es lo que tenemos. No hemos de echar la culpa a Dios o preguntarnos el porqué de tantos males aquí, puesto que es lo que nosotros habíamos elegido. Pero podemos vencer pues tenemos la ayuda de Dios que nos dejó su Espíritu Santo, que nos da discernimiento, la fuerza y el poder y cuanto necesitamos ante toda lucha contra el mal. Esto lo detalla bien el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 6. Toda la palabra en la Biblia va encaminada a eso. Por ejemplo, el apóstol Juan en el capítulo 1 dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Podemos ver reflejado aquí también, que los que llegan del Seol donde Jesús nos visitó en espíritu y allí unos entendieron y fueron transformados en su espíritu de tal forma que unos llegan aquí con un espíritu de amor, compasivos, pacíficos, etc., y vemos eso en los niños desde pequeños como tienen una forma de vivir y expresarse por lo que decimos que niño tan bueno. En cambio otros desde pequeños son agresivos, violentos, y aunque por ser niños muchos dicen con regocijo, qué malo es, o qué travieso. Otros también desde pequeñitos dicen mentiras que parecen graciosas y se les aplaude. Es decir que desde el Seol venimos aquí con diferentes estados en nuestra vida espiritual. Y los que llegan del Seol se dejaron transformar más o menos en aquel estado de tinieblas en el que estaban. Y esto lo digo así para que cada uno entienda, que él mismo trajo aquí las consecuencias de su propio pecado. Por ejemplo, al profeta Jeremías le dice que lo había elegido antes de que estuviera en el seno de su madre, y lo había destinado a ser profeta de las naciones. Jeremías 1:5. También la carta a los Efesios nos dice que nos eligió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos e inmaculados en su nombre. Efesios 1:4-14. Otro ejemplo significativo es el de Esaú y Jacob que Dios dijo, amé a Jacob y rechacé a Esaú, Rom 9:13. Esto nos hace ver que cada uno de nosotros hemos venido aquí con lo que hemos traído desde nuestro primer pecado de desobediencia. Y que el Señor siempre nos ha estado ayudando para que nosotros cambiemos, y desechando todo mal elijamos el camino de bendición que nos lleva a la salvación eterna. Por esto cuando vemos que un niño nace con enfermedades o discapacidades, no es el Señor quien lo ha hecho sino que el espíritu de cada uno ha de ser transformado, y cada uno revestido por el cuerpo, siempre diferente para cada uno a través de lo que aquí ha de elegir y vivir. Es al llegar aquí cuando Dios a nuestros espíritus caídos, les infunde un aliento de vida como se dice en el libro del Génesis, es el soplo de Dios al hombre, es el alma que da vida a nuestros espíritus que habían caído en el pecado. Dios les infunde el alma y por eso dice que Dios sopló sobre el hombre un aliento de vida. El hombre es la humanidad y no un único ser humano. Y al alma le da Dios las facultades que precisa para vivir aquí y ser salvados. Hemos llegado a esta humanidad, unos con más luz, y otros con más tinieblas. Pues del Seol de donde hemos llegado hasta aquí unos nos habíamos abierto más a la luz que Cristo nos llevó hasta allí, y otros no, por lo que podemos entender esas diferencias entre unos y otros aquí, en nuestra vida terrenal. Y llegados aquí nuestros espíritus,
Dios le infunde aliento de vida que es el alma en cada uno. Y forma en el vientre materno el cuerpo, que como un vestido reviste nuestra alma y nuestro espíritu. Todo por gracia de Dios para que en este estado de humanidad podamos libremente decidir y seguir el camino que Cristo nos va alumbrando para que todo el que lo siga se salve y tenga vida eterna. Y nuestra condición humana se completa cuando el Señor reviste nuestros espíritus vivificados por el soplo de vida que es el alma, cuando el Señor los reviste con las túnicas de piel que son nuestros cuerpos que se gestan en el seno materno como don de Dios para que naciendo aquí seamos purificados, nos dejemos guiar y seamos salvados. Para ello nos concede Dios este estado, este año de gracia que es este peregrinaje, nuestra permanencia aquí. También esto se confirma en el sexto día de la creación cuando Dios creó al ser humano, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Lo que nos hace ver una vez más que la palabra hombre significa humanidad, en la que están incluidos, tanto los varones como las hembras que nosotros llamamos hombres y mujeres. Pero en general la palabra hombre significa humanidad. Aquí cada uno de nosotros ha de elegir y decidir puesto que estamos en un combate espiritual. Y estamos en este combate espiritual para rechazar el mal que habíamos aceptado y elegir el bien con la ayuda de Cristo, nuestro Señor. Todo está fundamentado en el principio de libertad en el que hemos sido creados, pues somos seres libres. El Señor no nos obliga sino que nosotros como seres libres hemos de decidirlo. Y de ello habla la carta de Pablo a los Efesios cuando dice que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Y hemos de entender entonces que cuando hay rivalidades, pleitos, rencillas, entre nosotros, es porque la influencia viene de este mundo de maldad que lucha en contra de los hijos de Dios, para arrebatarle la salvación que nos tiene preparada nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo nos busca incesantemente con su amor, protección, fortaleza y todo lo bueno. Todo depende de que nosotros lo busquemos y luchemos con las armas que Dios nos da, como sigue diciendo la carta a los Efesios. En pie. Pues ceñida vuestra cintura con la verdad y revestíos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Efesios 6:10-18. Vivir en la verdad, y no en el engaño del maligno, determinará que gocemos de la vida eterna, la vida nueva o la muerte eterna, la segunda muerte que también denomina la Biblia como el Seol del que no habrá retorno, que es la condenación por siempre. Como ya hemos visto, a esta humanidad hemos venido después de estar sostenidos en aquel estado de tinieblas llamado Seol, en el que muchos nos habíamos percatado de nuestra situación. Y fue entonces cuando Dios comienza a crear este mundo para nosotros cuando todo era caos, confusión y oscuridad, y lo primero que dijo Dios fue hágase la luz y la luz se hizo. Y la luz es Cristo que nos ha dicho que el que vaya en pos de él no andará ya en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todos los seres creados por Dios son libres, y cada uno puede libremente elegir el camino de la salvación o perderla. Por eso dice la palabra que el que crea se salvará y el que no crea se condenará, no es que Dios condene sino que cada uno se condena a sí mismo. Y el que se salva también es porque ha elegido el camino de la salvación y Cristo le da cuanto precisa para que en este estado venza todos los tropiezos, las asechanzas del maligno. Y es que con Cristo somos más que vencedores. Para eso Dios nos está concediendo este año de gracia para que con su ayuda podamos ser salvados. Su misericordia es eterna y desde el mismo momento del pecado,
Dios se acercó a nosotros que estábamos en tinieblas. Y nosotros no sabíamos nuestra situación ni lo que habíamos hecho. Su misericordia nos visitó en aquel estado del que también la Biblia llama Seol o regiones inferiores a la tierra, que no quiere decir que estén dentro de la tierra, sino el nivel espiritual inferior a lo que aquí vivimos. Fue por su misericordia cuando concibe una creación y en el primer instante derramó de su misericordia, y en este estado de gracia, siempre nos busca, nos ayuda. Este tema está ampliado, siguiendo frase por frase el relato de la creación del hombre y de nuestro mundo natural. Página 3 La verdad de la creación en el Génesis.com. El Seol de los condenados. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí malditos al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Camino de la vida hacia arriba para el sabio, para que se aparte del Seol que está abajo. Proverbios 15:24. La segunda muerte. Ya hemos dicho que la palabra Seol significa estado de tinieblas y de oscuridad donde habitan los muertos, y que el primer pecado nos hizo caer en las tinieblas que hemos llamado Seol de la primera muerte. Pero si aún después de estar en este estado de gracia que es la humanidad no creyeron ni se arrepintieron, muchos han caído y otros caerán en el Seol de los condenados que la Biblia nombra como la segunda muerte. Si nos fijamos en el siguiente versículo vemos cómo todos esos no están aún en el abismo sino en la espera del juicio final, a los lados del abismo. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Pero tú has sido derribado hasta el Seol a los lados del abismo. Isaías 14:15. Estas palabras se están refiriendo a aquel querubín que en el Edén se llenó de soberbia y rebeldía y nos engañó a todos nosotros. Se dice que está a los lados del abismo hasta que sea el juicio final que será para todos ellos la muerte segunda. Así lo dice el Apocalipsis. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante del trono. Entonces se abrieron unos libros y se abrió también otro libro, el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros cada uno según sus obras. El mar devolvió los muertos que guardaba y cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al estanque de fuego. El estanque de fuego es la segunda muerte. Y el que no fue encontrado inscrito en el libro de la vida fue arrojado al estanque de fuego. Apocalipsis 20:11-15. Todos estos que caen en la condenación eterna, no aprovecharon el estado de gracia que es esta humanidad, que Dios nos ha concedido por su infinita misericordia, que nos da a todos de su luz para que seamos libres del acoso del maligno y seamos salvados y así gocemos en el de su gloria en la vida eterna. La Biblia tiene aproximadamente 60 veces mencionada la palabra Seol. Y en general hay una separación pues unas se refieren al primer Seol del que nosotros hemos salido para llegar hasta aquí, y otras se refiere al Seol de los condenados, el Seol de la segunda muerte. Por eso dice la Biblia que del Seol se sube y al Seol se baja. Primera de Samuel 2:6. La respuesta al por qué se dan tantos males en este mundo, la tenemos en estas revelaciones que quieren englobar lo que el Señor me hizo conocer, y que escribí en los 3 libros que se citan aquí. Ahora este libro quiere de una forma muy breve responder a esta pregunta que nos hemos cuestionado tanto. Quizás no habíamos entendido el propósito de Dios al enviar a la tierra al demonio y sus ángeles, como dice el Apocalipsis en el capítulo 12, y nos hemos preguntado para qué los hizo caer a la tierra. Y no es como castigo a nosotros, sino que necesitamos decidir el rechazar lo que habíamos aceptado en el principio contaminándonos con la mentira. Todo para que ahora en la libertad decidamos voluntariamente volver a Dios, y no seguir en aquella primera decisión que habíamos tomado. Y si nos fijamos en este tema el Seol de los condenados vemos que los que después de estar en esta humanidad no hayan decidido seguir el camino de la salvación, no serán enviados directamente al abismo, sino a los lados del abismo.
Y es que mientras los demonios han de estar aquí para que nosotros decidamos rechazar todo mal con el que fuimos contaminados. Todo está basado en el principio de la libertad con el que todos los seres creados por Dios son dotados, y es aquí cuando hemos de ganar este combate espiritual, con la ayuda de nuestro Salvador y Señor Jesús, el Cristo, el Mesías. Pero si Dios los hubiese enviado al abismo desde el principio, nosotros no tendríamos la opción de elegir de nuevo para seguirlo a Él, y gozar de la gloria de Dios que habíamos perdido. Todo por su gran amor, su gracia, su misericordia. Y esos condenados y demonios serán enviados al abismo al final de los tiempos, cuando la tierra se enrolle como un paño de crin, y se ejecute la justicia final que los envía al abismo, al lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte, pues la primera muerte, como hemos visto, fue la que sucedió en Edén, cuando habíamos perdido la vida en la gloria de Dios. Todo este tema está más ampliado en el libro Y la luz se hizo. Y pueden verlo online en http://3ubs.com. Los salvados. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurrirá en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Juan 5, 17, 30. No necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a los justos, sino a los pecadores. Lucas 5, 31, 32. Vi una multitud inmensa que nadie podía contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y gritan con fuerte voz: la salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono, y del Cordero. Apocalipsis 7, 9, 10. Esta visión que tuvo el apóstol Juan expresa que los salvados no se limitan a una determinada religión, sino que es en general para todos, independientemente de las diferentes creencias repartidas por todo este planeta. Jesús dijo: También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas llamaré, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Juan 10, 16, 18. Ya desde el libro del Génesis dice que del río del jardín de Edén brotan 4 ríos. Y el Señor me hizo ver lo que significa cada uno de esos 4 caminos, porque cada río significa un camino diferente. Que uno de ellos, el primer río, son los que siendo seres iguales a nosotros no pecaron, pues no escucharon la voz del demonio y ascendieron a una gloria mayor. Los otros 3 ríos se refieren al camino que siguieron los que desobedeciendo a Dios siguieron el camino de la maldad. Los del segundo río se refiere a todos los que vieron la luz de Cristo en el estado del Seol en el que el Señor nos retuvo por su misericordia, para que no descendiéramos al abismo. Son todos los que vienen aquí y buscan vivir en Dios y creen en su Hijo Jesucristo. El tercer río se refiere a los que aunque no vieron la luz de Cristo tampoco están en contra, sino que son personas que viven una vida natural guiados por una conciencia recta, de los que tampoco obran por maldad. Y el cuarto río se refiere a los que vienen en oscuridad, y están decididos a obrar con maldad y en contra de todo bien. Esos son los que están simbólicamente al otro lado del río Éufrates, que simboliza el límite de la tierra prometida, que están fuera de ella. Pero estos también se pueden salvar si deciden lavarse en el río, ser purificados simbólicamente. En general se nos quiere enseñar que todo ser humano puede ser salvado si lo decide, y vive según la voluntad de Dios, que es todo bien. Así que de esos 3 caminos que hemos mencionado todos pueden recibir la gracia de ser salvados. Aquí vamos a limitarnos a comprender que todos podemos ser salvados, como expresa este versículo, que llegan de todo pueblo, raza, lengua y nación sin distinción. Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo, el que viene a mí, no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, 12. Y es que aunque no se les haya hablado, el hombre tiene en su interior la luz que le lleva a distinguir el bien y el mal, cuando obra bien y cuando no. Y esa es también la luz que Cristo ha venido a traer al mundo.
que cada uno ha de elegir o vivir en la luz, o seguir en las tinieblas. Jesús dijo: No he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Lucas 5:32. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurrirá en juicio, sino que habrá pasado de la muerte a la vida. Juan 5:24. Porque antes de resucitar Jesús, los que morían quedaban en un estado de espera que llaman el seno de Abraham, y ahí todos resucitaron en el momento que Jesús murió y salieron los muertos de sus tumbas, como detalla la Biblia así. En esto, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Tembló la tierra y las rocas se hendieron. Se abrieron los sepulcros, y los muertos resucitaron. Mateo 27, 51, 53. Y cuando Dios le dice a Daniel en el capítulo 12 que iría a dormir, a unirse con sus padres hasta el tiempo del fin. Daniel 12:13. Le estaba diciendo del fin de ese estado en el que estaban los que ya habían muerto, que estaban a la espera de la resurrección de Jesucristo para entrar ya en la resurrección eterna con Cristo. Así pues, cuando le dice que hasta el tiempo del fin, no se refería al final de los tiempos, al final del mundo entero, sino al final del estado en el que quedaban los que habían muerto antes de que Jesús resucitara. Y al final los que quedan aquí, todos juntos resucitarán cuando Cristo aparezca entre las nubes al final de los tiempos para llevarnos a la nueva Jerusalén. Y continuando con el texto de los salvados, en el Apocalipsis dice así: Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió: esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 13, 14. Esos son los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Esa multitud inmensa son los que se salvan, porque los demás seres que están en el cielo y que no pecaron, no han de cantar el canto de resurrección, sino los salvados, los que llegan de la gran tribulación. Apocalipsis 14, 3, 5. Y dice los lavados por la sangre del Cordero, porque todo el que se salve por Cristo es salvado, pues él vino a salvar a todos sin distinción. Y los que no se salven, eso será porque no siguen en el camino que Cristo nos ha dejado, que es el amor, siguiendo la verdad que nos ha sido dada para vivir según nuestro Dios nos da. Y en ese final glorioso, nos anuncia el Apocalipsis, la nueva Jerusalén donde van todos los salvados. Ver libro online, laverdadelapocalipsis.com. La gloria final. Así que me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Apocalipsis 21, 10. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Apocalipsis 21, 1. La nueva Jerusalén, la novia del Cordero. La nueva Jerusalén es el estado al que llegan todos los salvados. Allí el Señor enjugará toda lágrima de sus ojos, y es para siempre el estado de felicidad del que Jesús nos llevará al final a la eterna Jerusalén, la eternidad en el Padre. Jesús les dijo a sus discípulos: En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar para que donde yo esté estéis también vosotros. Juan 14, 2, 4. Es este el lugar que Jesús dijo a sus discípulos que iba a preparar para que ellos estuvieran donde él iba. Y es el mismo lugar del que habla Jesús a sus discípulos, la gloria final. Jerusalén significa ciudad de paz. Sin embargo, la Jerusalén de aquí, la terrenal, no recibió ni reconoció la visitación del Hijo de Dios, por lo que Jesús lloró sobre Jerusalén. Mateo 23, 37, 39. Mas ahora la Jerusalén celestial, la novia del Cordero, es la paz por toda la eternidad. Y también cuando les dice que no será perdonado el pecado contra el Espíritu Santo ni en esta vida ni en la otra, se estaba refiriendo a la vida junto a él en esta nueva Jerusalén. Y esa es la otra vida en la que no entrará nada impuro.
Recordemos que en el Apocalipsis el ángel dice a las iglesias que por ser tibio lo vomitará de su boca. Apocalipsis 3:15-17. Es un aviso para los que crean que después de partir de esta vida, van a encontrar perdón de los pecados de los que no se han arrepentido. Jesús dijo para los que lo sigan, que al final les dirá: Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo o en la cárcel y me visitasteis, fui forastero y me acogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Mateo 25, 35, 36. Al final, después de que hayan caído los condenados en el Seol, quedará aquí el pueblo santo de Dios, todos los salvados, que serán levantados por los aires. Todos los que queden aquí serán levantados a la nueva Jerusalén, la novia del Cordero, donde Jesús nos reúne en uno en su amor. Y así lo dice el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Así se describe la nueva Jerusalén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí la morada de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo y él Dios con ellos, será su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llantos, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 1, 8. La nueva Jerusalén, la novia del Cordero, es donde están todos los salvados que han partido de aquí, donde el Cordero enjugará toda lágrima y no habrá ya llanto ni dolor. Apocalipsis 21, 4. La nueva Jerusalén, la novia del Cordero, es el estado en el que están las almas de todos los que han sido salvados. Y allí, en un estado de gozo, amor, alegría y todo bien, permanecerán ellos y todos los que sigan hasta que sea el final de los tiempos. Y cuando ya sea el final de este mundo que por su gracia nos ha dado el Señor para que seamos salvados, será cuando Jesús nos llevará a todos a la Jerusalén eterna, la esposa del Cordero. Notemos la diferencia entre la novia donde todos viven en el Cordero, nuestro Salvador, y la eterna Jerusalén, ya esposa del Cordero, que significa la unidad con el Padre, a la eternidad en Dios. Texto bíblico. La eterna Jerusalén, la esposa del Cordero. Y así describe el Apocalipsis la eternidad en Dios. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré a la novia, a la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña.
12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió la muralla. 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muralla es de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopaso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la avenida de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y del Cordero. La ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lámpara. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21, 9, 27. Ya no habrá noche, no necesitarán de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 5. La eternidad en Dios. Luego el ángel me mostró el río del agua de vida, transparente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la avenida principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 1, 5. El que oiga diga amén. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. El espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oiga diga, ven. Y el que tenga sed que se acerque, y el que quiera, reciba gratis agua de vida. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa, que se describen en este libro. Dice el que da testimonio de todo esto. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Apocalipsis 22, 16, 21.